Y esta noche tendremos debate de seguridad en nuestro programa. Ya me voy a ir al living a recibir a mis invitados, pero antes me voy al móvil. Allí está nuestro compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. Mar, ¿cómo te va? Buenas noches para todos por ahí. Bueno, culmina en la jornada de hoy dos jornadas de paralización de la enseñanza secundaria con lo que fue una movida importante en el centro de Montevideo. Hubo cuestionamientos por parte del gobierno, hasta el propio presidente de la República en la jornada de hoy. Estamos con el presidente de FENAPES, José Olivera, que nos recibe por aquí, para estar haciendo un balance acerca de lo que fue la acatación de estas dos jornadas de paralización y, bueno, qué balance se está haciendo, bueno, prácticamente en caliente de lo que fueron estas jornadas. Sí, en primer lugar, un balance muy positivo de lo que fueron las dos jornadas de movilización. La jornada de ayer en distintos puntos del territorio nacional, nuestras filiales desarrollaron en territorio lo que estaba planificado, red de asambleas, encuentros con padres y estudiantes, ocupaciones. Y en la jornada de hoy hubo una apuesta muy grande a participar aquí en lo que fue la movilización de Montevideo, donde quedó expresado en la calle una altísima participación, no solamente de la FENAPES, con compañeras y compañeros de todo el país, sino de otros sindicatos de la educación que también paralizaron sus actividades, así como de otros gremios y sindicatos pertenecientes a nuestro PICENTE. Por lo tanto, una valoración muy positiva, a falta todavía de algunos otros datos que estarán en las próximas horas, pero que evidencia una importante necesidad que se manifestaba ya en la asamblea de la FENAPES allá por el 29 de septiembre en Florida, cuando se entendía que los caminos de negociación estaban agotados, que había falta de voluntad política de generar esos caminos de negociación para encontrar soluciones a los problemas que estábamos planteando y que había que apostar, por lo tanto, a la movilización. ¿Cómo tomaron las declaraciones del presidente de la República y distintos actores políticos del oficialismo que señalan a los gremios de la educación, en particular a FENAPES, de meterse en la campaña política, ¿no? Catalogan a estas jornadas de paralización como ideológicas, políticas y casi electoral, dijo el presidente de la República. Bueno, yo parto de la base que el presidente tiene una concepción ideológica del mundo. De hecho, viene por aquello que él mismo dijo, de que la fruta no cayó lejos del árbol, de una familia que cuando uno piensa en el liberalismo conservador aparece Herrera vinculado al presidente. Cuando uno piensa en las concepciones neoliberales y su aplicación política en Uruguay en los 90, aparece el apellido de la calle, ¿no? Herrera en ese caso. Por lo tanto, él parte de esa concepción ideológica. El problema es que capaz que por ahí el presidente no se anima a mostrarse como lo que es decir, no se anima a expresar cuál es su concepción ideológica detrás, pero que la gente lo evidencia en las políticas que se llevan adelante. Por lo tanto, creo que es un eufemismo, es discutir algo que es absurdo, porque en última instancia todos tenemos derecho a tener una concepción ideológica del mundo, de la sociedad que nos rodea y perspectivas políticas por lo tanto. Ahora, de que esto sea un paro electoral, bueno, yo creo que es parte de lo que viene haciendo el presidente, ¿no? Meterse en la campaña electoral, violentando la Constitución de la República, pero creo que lo mejor en estos casos es ver lo que pasó realmente en la jornada de ayer y hoy. Creo que esto da mucho más respuesta a la que podemos dar nosotros. Hablando de campaña electoral, bueno, distintos actores políticos se han expresado en torno a las líneas programáticas en torno a la educación. Recién venimos de un acto público del candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, que señaló que claramente fue consultado acerca de estas paralizaciones y él entiende que la gobernanza en conjunto con los gremios de la educación es la línea que adoptaría el Frente Amplio de cara a un futuro gobierno. ¿Cómo se toman esas declaraciones, esa lectura y, bueno, a partir de las necesidades y también los reclamos que hace el gremio? Mire, para los televidentes que tengan claro, nosotros el 18 de septiembre último, allí en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación, conjuntamente con 16 organizaciones sindicales, gremios estudiantiles que conformamos la CESEU, convocamos a los 11 partidos que van a estar compitiendo el próximo 27 de octubre, registrados ante la Corte Electoral, habilitados, para entregarle a esos partidos una propuesta programática, o mejor dicho, lineamientos programáticos en materia de educación. 9 lineamientos programáticos que contienen una concepción global de lo que nosotros entendemos debe ser la base de discusión para tratar de encontrar algún conjunto de acuerdos, algún tipo de consenso social y político en materia de educación. Lamentablemente, de esos 11 partidos solamente concurrieron 3, ¿no? Y esto es importante decirlo porque también demuestra en algún sentido... ¿Quiénes fueron?
Y bueno, estuvo allí presente una delegación acreditada por la fórmula de Cabildo Abierto, que envió 2 técnicos en la materia. Estuvo la fórmula, o parte de la fórmula del Frente Amplio, encabezada por la candidata a vicepresidencia, y estuvo la fórmula completa de la Unidad Popular. El resto de los partidos brillaron por su ausencia, incluso la coalición gobernante en conjunto. Parece que en eso sí se pusieron de acuerdo, que no nos extraña, es una línea donde no se intenta discutir, sino que se intenta imponer. Y sobre todo el mito de que los sindicatos hemos trancado la educación cae por su propio peso, sobre todo porque los partidos políticos son los que han tomado la educación como una política de partido y no una política de Estado que involucre, entre otras cuestiones, la participación de actores sociales en la definición de la política educativa pública. Bueno, a esa perspectiva lo estamos convocando. Si la muletilla de que los sindicatos no tenemos propuestas se ha caído, como se ha caído el mito de que los sindicatos somos los que gobernamos la educación. Es decir, basta de repetir cosas incluso que vienen de fuera, ¿no? Porque la coalición gobernante, LUC mediante, lo que hizo fue aplicar lo que la OCDE ya en octubre, noviembre del 2017 le decía al Estado uruguayo que tenía que hacer, que era eliminar la presencia docente en los organismos de la educación y darle participación a otros actores. Y hoy vemos cómo esos otros actores son intereses corporativos que van en la línea de mercantilizar, que van en la línea de lucrar con la educación y que hoy están sentados en la mesa definiendo la política educativa. José, muchas gracias por estos minutos, muy amable. El presidente de FENAPE, José Olivera, haciendo un balance acerca de lo ocurrido en estas 2 jornadas y en particular también el contexto político y la mirada que se hicieron acerca de estos actos de movilizaciones. Gracias, Martín. Me voy al living. Debate por seguridad con una asesora del Frente Amplio, con un asesor y referente del Partido Colorado y también figura importante de este gobierno de coalición. ¿Qué proponen? ¿Qué se puede plantear en materia de seguridad? Bienvenidos, bienvenidos. Así comienza la DOE. La única excepción va a ser este gobierno, que va a entregarle al próximo, ojalá sea a quien habla, menos delitos de los que recibió. El 2018 y el 2019 fueron los años más violentos del Uruguay, con récord en todas las formas del delito. Es imposible hablar de seguridad pública sin hablar de represión. Quiero decirlo porque es una palabra que no figura en el programa del Frente Amplio. Tenemos homicidios muy distintos, ¿tá? Hay homicidios vinculados al delito, que no tienen que ver con ajuste de cuentas, tienen que ver con disputas de territorio. ¿Tá? En la medida que el combate al narcotráfico aumenta, baja la cantidad de espacio para vender droga y baja la cantidad de droga en calle, empieza a haber enfrentamientos por la venta. Fue lo que pasó en Maracaná, un ajuste vinculado al territorio. ¿Tá? Ahora, también aumentan mucho los homicidios vinculados a la estricta violencia de la gente. En un mes de octubre, noviembre del año pasado, pasan de 5 a 11 los homicidios de un vecino que le puso la música alta al otro y lo mató en el altercado. Un choque en el tránsito que termina con un muerto, pero no muerto por el choque, muerto por la violencia producto del postchoque. Lo que tenemos enfrente le importa muy poco qué partido está en el gobierno. Lo que tenemos enfrente es el crimen organizado, el narcotráfico, organizaciones que son internacionales o por lo menos regionales, que son muy pesados y que tienen como estrategia ocupar los espacios que el Estado va dejando. Hay que entrarle al territorio con muchos dispositivos del Estado, donde las intendencias también tienen mucho para hacer, que incluso significa generar espacio para que la gente pueda utilizar bien el tiempo libre. Mirá lo que estoy diciendo. Entonces vos ahí vas como ganándole terreno o estás quitándole espacio a eso otro que se mete ahí donde hay ausencias. Las condiciones de seguridad en las que viven los uruguayos son inaceptables. Basta ir a un barrio de la periferia de Montevideo, del área metropolitana, hablar con la gente. Yo una vez estaba en un cara a cara con la gente, como le llamamos nosotros, y en un patio de una casa, de repente se siente una balacera que se estaría ahí a 100 y pico de metros, en la zona del hipódromo. Y la gente ni se inmutó, están acostumbrados. Esto pasa todos los días. Bueno, vaya si será importante el tema de seguridad, está metido en la campaña. Ahí escuchábamos a algunos de los candidatos, incluso acá mismo en lado B, hablar del tema y les propongo seguir hablando de este tema con 2 referentes,
dos personas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en materia de seguridad que, bueno, hoy vinieron a intercambiar también nuestro programa. Diego Sanjurjo, referente del Partido Colorado, también una figura importante de este gobierno. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto tenerte por acá nuevamente. Un placer estar acá, muchas gracias. Bueno, y a Gabriela Valverde, asesora, una de las asesoras del Frente Amplio, docente, contadora pública. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas noches, muchas gracias, todo bien. Bueno, estuve leyendo las propuestas de los dos. Hay puntos en común, hay algunas diferencias. Les propongo charlar también sobre esos temas. Creo que coincidimos los tres, que cuando hablamos de seguridad hay que mirar a las cárceles. De hecho, ¿no?, en las medidas que ustedes planteaban y han trabajado, la cárcel tiene un protagonismo importante. Les pregunto a los dos, ¿qué está pasando en las cárceles y cómo se puede solucionar? ¿Qué mirada tienen? ¿Empiezo yo? Adelante. Mira, me parece que las cárceles son la clave en Uruguay de la seguridad pública. Yo esto lo digo siempre. Es decir, no es la única área, por supuesto, hay otras, pero es una de esas áreas que el Uruguay todo, históricamente, ha ignorado, ¿no? Y esto, estoy siendo injusto, por supuesto, creo que todos los gobiernos han hecho mejoras. Este gobierno ha hecho una cantidad de mejoras en el sistema carcelario, pero sin embargo sabemos que es un área que empeora año a año porque en base a la efectividad que tenemos atrapando delincuentes, se va llenando la cárcel. Y hoy tenemos casi 1000 personas privadas de libertad adicionales por año. Entonces, cualquier mejora que se haga termina siendo insuficiente, ¿no? Y lo que sabemos hoy también es que por primera vez durante este gobierno se midió la reincidencia. Es un indicador clave, porque de hecho es el faro para cualquier política penitenciaria, ¿no? Y sabemos que en Uruguay alrededor del 70% de las personas que salen liberadas vuelven a prisión por un nuevo delito a los pocos años. Eso nos habla, por un lado, de un gran fracaso y por otro lado, de la imposibilidad de tener una sociedad segura si no bajamos ese porcentaje, ¿no? Los países desarrollados logran tener casi un 30% o menos de reincidencia. Eso les lleva a tener cada vez menos delito, a tener que cerrar cárceles y a tener una sociedad segura, ¿no? En Uruguay tenemos que hacer lo mismo. Ahora, después de las elecciones, este gobierno vamos a presentar un libro blanco de reforma carcelaria. Le va a decir a los próximos 3 gobiernos qué deben hacer hasta el 2040 para tener ese sistema penitenciario que queremos tener. Y nosotros del Partido Colorado nos comprometemos a que si somos gobierno, nuestros primeros 5 años van a ser los primeros 5 años de esa reforma. Es una estrategia que venimos elaborando hace un año con la academia, con la doctora Ana Viña a la cabeza, y perdón, pero lo tengo que decir, es una medida que sale de la mesa interpartidaria. El Frente Amplio estuvo en contra. Yo espero que, si es gobierno, lo vea con mejores ojos, porque es un tema que creo que nos toca a todos, tiene que ser una política de Estado, y creo que nos jugamos la seguridad pública y la vida con mejorar las cárceles. Gabriela, ¿qué mirada tenés sobre el tema cárceles? Bueno, voy a iniciar con una coincidencia de que, por supuesto, tiene que ser una política de Estado. Cuando nosotros hablamos de convivencia y de seguridad, siempre nos referimos a los pilares de prevención, represión y rehabilitación. Claramente es un tema que nos preocupa y nos ocupó en la elaboración tanto de las bases programáticas que se aprobaron en nuestro Congreso en diciembre del año pasado, como seguimos trabajando en los distintos equipos y las distintas instancias donde marcamos las prioridades, en el cual el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene que tener un nuevo diseño institucional, funcional, fortalecer algunas estructuras y, por supuesto, revisar la gestión de las cárceles, porque coincidimos en que cualquier persona que sale de cumplir la pena, hoy no está en las mejores condiciones para volver al medio libre y tener una vida como cualquiera. Y ahí tenemos que trabajar y tenemos obviamente propuestas, y este libro blanco lo estamos esperando porque confiamos en que hay que trabajar con evidencia, por supuesto, y teniendo una referencia como Ana Viña, para nosotros es de atender. O sea, puede ser un insumo de esto que planteaba Diego, ese libro blanco, en caso de que si el Partido Colorado, por ejemplo, no gana, lo puede plantear, lo puede compartir con el que gane, digamos. Es que no es del Partido Colorado, es decir, es una medida que salió de la mesa interpartidaria. Lamentablemente el Frente Amplio y Cabildo Abierto también, hay que decirlo, estuvieron en contra.
Nosotros lo pusimos en marcha igual, con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, y pusimos a cargo a Ana Viña y a un equipo que ya formó. Y nuestra idea es presentarlo después de las elecciones, ¿no? Justamente para despolitizarlo, para que no sea parte de la lucha electoral. Y sí, esperemos, la idea es que el próximo gobierno y los subsiguientes lo utilicen, ¿no? Vos lideraste esa serie de reuniones con referentes de todos los partidos, ¿no? ¿Cómo se vio desde el Frente Amplio eso? Porque hoy Diego ahí tiró como al pasar un palo de que, bueno, el Frente Amplio como que no colaboró demasiado. ¿Cómo lo ven ustedes eso en esta campaña también? Bueno, se sabe que el Frente Amplio en su momento definió no continuar con las reuniones. No era una decisión que todos compartimos. De hecho, cuando el Ministerio del Interior invita a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, personalmente, o sea, Gabriela, fue una de las personas que opinaba que teníamos que estar sentados en esa mesa, por lo pronto, para conocer cuál era la propuesta, cuál era la metodología de trabajo, más allá de que, bueno, esta mesa o estos acuerdos llegaban tarde en el sentido de los años que habían transcurrido este gobierno. Pero bueno, en ese sentido yo tenía como expectativas de que se pudiera avanzar sobre algunos acuerdos. Pongo sobre la mesa otro tema que seguramente a la gente le preocupa y le interesa, ¿no? Patrullajes. El rol de las comisarías, por ejemplo, ¿hacia dónde deberían ir esas políticas? Bien, a ver, lo primero es que durante esta gestión hemos intentado promover ese enfoque de seguridad pública que llamamos enfoque dual, ¿no? Que no es otra cosa que cómo se entienden las políticas de seguridad modernas desde hace muchas décadas, ¿no? Lamentablemente no tanto en América Latina, pero en los países desarrollados sí. Y el enfoque dual lo que entiende es que la represión por sí sola no es capaz de bajar el delito de manera consistente si uno no toma en cuenta también la prevención, donde está incluida siempre la rehabilitación, ¿verdad? Entonces ambas cosas son importantes. Ahora, la policía es clave. Gran parte de los éxitos que hemos tenido durante esta gestión en materia delictiva, yo le quiero recordar a la audiencia que este va a ser el primer gobierno desde que tenemos registro que le va a dejar al siguiente una situación mejor que la que encontró, ¿no? O sea, no solamente logramos acabar con una tendencia al alza que venía hace 40 años, sino que además en algunos casos hemos bajado el delito de manera muy considerable. Parte de eso tiene que ver con el refuerzo que hemos hecho en materia de disuasión, investigación y represión. Hemos incorporado casi 4.000 efectivos policiales, 1.200 vehículos, 7.000 cámaras. Bueno, todo eso tiene que continuar. Es decir, no se puede agrandar infinitamente, por supuesto, el Estado y la policía, pero sí hay que ir mejorando cada vez más, ¿no? Yo creo que hoy por hoy tenemos un problema identificado, quizá todos los partidos, que es que algunas comisarías, sobre todo aquellas de las zonas más críticas, le falta personal, le falta recursos humanos, ¿no? Y lamentablemente, porque a mí personalmente me gustaría invertir más en educación, en sanidad, en vivienda, pero lamentablemente en esas zonas necesitamos más efectivos, ¿no? Entonces, en esa comisaría no puede faltar personas, porque es una zona crítica y ahí tienen que estar, ¿no? Entonces, por lo menos desde el Partido Colorado lo que proponemos es la incorporación de más de 1.500 efectivos adicionales que van a esas comisarías en particular y a la Guardia Republicana, que también hoy es una unidad muy importante. ¿Qué mirada tiene usted sobre ese tema, Gabriela? Bien, en cuanto a represión y prevención, disuasión y represión, ya lo hemos aclarado en muchas instancias que la izquierda ya no tiene temor de hablar de represión cuando así considere. Después podremos profundizar sobre qué cuestiones tienen que ver con la represión. En cuanto a patrullaje y en cuanto a comisarías, nosotros en nuestros gobiernos habíamos iniciado la implementación de 2 equipos de patrullaje. Un patrullaje de alta dedicación operativa, que estaba básicamente vinculado a algunas zonas que tenían mayor nivel de violencia y de criminalidad, y complementando el patrullaje comunitario orientado a problemas. 2 equipos que entiendo que este gobierno lo mantuvo con algunas diferencias, y nosotros dentro de nuestras propuestas y nuestras prioridades es
continuar, retomarlo, fortalecerlo. También estamos pensando en un incremento del personal policial en alrededor de 2.000 efectivos, sobre todo porque necesitamos fortalecer algunas zonas que están con poco personal, sobre todo por temas de salud mental, mucho personal que está en situación de STIP, como decíamos nosotros, y además fortalecer las comisarías con el proyecto, con el programa de becarios, de estudiantes de nivel terciario, que nosotros los tuvimos en nuestro gobierno con buenas evaluaciones de desempeño, en el cual estos estudiantes de nivel terciario lo que hacían era atender, hacer el primer nivel de atención en las comisarías cuando las personas venían a denunciar. Como tenían determinados perfiles profesionales, algunos recibían las denuncias y otros también hacían como un abordaje primero, por ejemplo, en los casos de violencia doméstica, que para eso nosotros en nuestros gobiernos reformamos las comisarías teniendo espacios privados para la atención específica de violencia doméstica y ahí teníamos también profesionales, sobre todo en psicología y en derecho, donde poder abordar estos. Esto lo queremos volver a implementar, fortalecer el PADO, fortalecer la policía comunitaria orientada a problemas, incorporar los becarios y fortalecer el patrullaje en los barrios, entendiendo también que no solo con la policía podemos trabajar y fortalecer la convivencia y la seguridad en los barrios. Obviamente hay otras políticas sociales que tienen que volver a implementar: vivienda, educación, trabajo, otras políticas sociales que son importantes, pero obviamente que van a tener un impacto a mediano y largo plazo. Entonces, en el mientras tanto hay que hacer algunos abordajes de corto plazo, que en parte está la policía y en parte otras acciones que tienen que ver con lo cultural, con lo urbanístico en distintos niveles de gobierno. Diego. Yo quería hacer referencia a un par de menciones que hizo Gabriela, ¿no? Una preocupación que yo tengo y que tenemos, creo que todos en el oficialismo, tiene que ver con que el programa del Frente Amplio y también el equipo de seguridad del Frente Amplio, de Gabriela tengo muy buenas referencias, no he trabajado con ella, pero tengo muy buenas referencias, pero en general el equipo del Frente Amplio es literalmente exactamente, al menos parece ser, el mismo que estuvo durante su gestión y que tuvo resultados realmente muy negativos, casi se lo mire donde se lo mire, ¿no? Y el programa lo refleja. ¿Por qué digo esto? Porque en el programa del Frente Amplio, en la parte policial, se dice vamos a retomar el PADO. Cuando, como dijo Gabriela, hoy no lo llamamos PADO porque en ninguna parte del mundo se llama el PADO, pero el PADO es lo que se llama un patrullaje disuasivo basado en puntos calientes, se hace en cualquier país del mundo, y en Uruguay no solamente se sigue haciendo, sino que se nacionalizó. La policía comunitaria orientada a problemas se nacionalizó también. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque son medidas que plantea el Frente Amplio que no sé si es que no saben que no solamente se retomaron y se expandieron y se mejoraron, sino que siguen estando ahí igual que como ellos las dejaron, ¿no? Mejoradas en todo caso. Y creo que tiene que ver con eso, con un equipo que no se ha renovado tampoco. Y eso es preocupante. Y termino simplemente con lo que dijo Gabriela al principio, que es no le tenemos miedo a la represión. Yo no dudo de que Gabriela no le tenga miedo a la represión, pero me da la impresión que en el equipo del Frente Amplio, o en el Frente Amplio como fuerza política, sí hay sectores que le tienen no solo miedo, sino rechazo frontal a la represión. Y el mejor reflejo de eso es el plebiscito que tenemos ahora de los allanamientos nocturnos, que es una medida básica, elemental, de cualquier cuerpo policial del mundo, y además donde tenemos a los principales referentes de seguridad del Frente Amplio, de antes y de ahora, estando a favor durante la mayor parte de su vida, y desde hace un par de meses estando todos en contra, porque al parecer hay alguien en el partido, en el Frente Amplio, que manda y que les dice que tienen que estar en contra, ¿no? Y eso a mí me preocupa, porque una política sin represión vuelve a ser lo que era antes. Gabriela. Bueno,
Gracias por tus palabras, primero en cuanto a mi persona. A ver, en tema PADO y en tema policiamiento comunitario. Lo dije antes, este gobierno lo continuó porque entendía, supongo, que habían sido experiencias que si bien nosotros recién las habíamos iniciado, o sea, tampoco se podía hacer una evaluación del impacto que había tenido, el PADO antes del nuevo Código de Proceso Penal había tenido, sí, buenos resultados, obviamente que fueron de corto plazo. Pero entendíamos y entendemos que son herramientas como otras que deben volver a... Nosotros las vamos a tomar, no es que no las hayan utilizado en este gobierno, pero nosotros las vamos a tomar y vamos a seguir en esa línea. En cuanto a la represión y con el tema de los allanamientos nocturnos, sí, no estamos de acuerdo. A ver, para ir contestando. En el Frente Amplio obviamente hay diversidad, todo el mundo lo conoce, hay distintas miradas sobre el tema de la seguridad y el tema de la represión, pero lo que hemos trabajado es en este sentido de que no estamos evitando la represión, lo decimos en todas las oportunidades que tenemos y explicamos, que nuestra política de convivencia y de seguridad está basada en 3 o 4 pilares y una de ellas es la represión. Pero más allá de eso, no entendemos que los allanamientos nocturnos sean una de las soluciones para la represión, sobre todo como está mirado en el sentido del narcomenudeo, el peligro que implica para los hogares que es hogar y comercio, ¿no? Cuando en esos espacios hay niños, niñas, hay bebés, hay adolescentes y obviamente mujeres que están ahí, que conviven con las personas que tienen la otra función en el hogar, que es la comercialización. Ahora me gustaría profundizar en el tema de allanamiento. Podríamos hablar un programa entero, pero con respecto a lo que... Sí. Quería agregar, no es que estemos en desacuerdo con los allanamientos, lo que entendemos que los allanamientos nocturnos, de hecho, se han hecho allanamientos, hay megaoperativos, entendemos que el allanamiento nocturno no es la herramienta adecuada para... la represión en el sentido del narcotráfico. Ahora de hecho, eso, digo, sí. Allanamientos nocturnos existen para depósitos, fábricas, clubes deportivos. Hogar, ¿no? Claro, ahí es cuando se visualiza el narcomenudeo y bueno, y ahí si trabajamos con inteligencia, con investigación, no es necesario llegar en horas de la noche con lo que implica. Otra de las críticas que hacía Diego apuntaba a esa renovación o no del Frente Amplio en materia de seguridad, asesores y equipo. ¿Cómo lo tomás eso? ¿Qué respondés? Si son los mismos que estaban antes. Bueno, hay compañeros que estuvieron en la gestión, de hecho yo también estuve trabajando en la gestión. Hay personas que se han incorporado en este trayecto del trabajo parlamentario, estudiando la LUC, que no tienen que ver con la gestión del Ministerio del Interior cuando éramos gobierno. Se fueron incorporando, hay una renovación, hay profesionales jóvenes que no han trabajado en la gestión y que están trabajando en los equipos. No hay todavía una definición sobre autoridades, o sea que no se puede referir a eso. ¿Considerás que puede ser un problema para el Frente Amplio eso, por ejemplo, el momento de anunciar al ministro del Interior? No, para nada. No, y no considero. Mirando las internas, miro el Partido Colorado, digo, porque también hay diferencias. Una cosa es la política de seguridad, yo sigo lo que vos planteás, pero también es muy distinto a lo que planteaba Subía en su momento acá. Me acuerdo que Ojeda, ahí sentado conmigo a la vez, me dijo, yo me tengo fe para sentarme con los dos, con Sanjurjo, con Subía, y tratar de limar las diferencias. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo ves en la interna del Partido Colorado al momento de hablar de seguridad? Es que hizo eso mismo. Se sentó con cada uno de nosotros, nos recordó por qué estábamos en esto, cuál era el objetivo, que era tener una sociedad segura, que el Partido Colorado vote mejor, y nos pusimos de acuerdo en unas 20 y pico de medidas, que es nuestro programa
único del Partido Colorado, que tiene su fortaleza justamente en la riqueza de la heterogeneidad, porque va desde la prevención, trabajando con niños y adolescentes de familiares envueltos en el delito, pasando por el fortalecimiento de las comisarías y de la Guardia Republicana, hasta una reforma integral del sistema penitenciario, es decir, va de un lado al otro. Y eso tiene que ver con que creo yo que tenemos un equipo muy potente de seguridad y que no tenemos miedo tampoco de decir quiénes son, ¿no? Y ahí está Sara Durán, Jorge Barrera, Gustavo Subía, Gabriela Fossati, yo mismo, el propio Andrés Ojeda. Es decir, se podría dar la casualidad de, o la suerte de tener a un presidente que por primera vez está especializado con una maestría, con muchos años de especialización en seguridad pública, que es el problema que más preocupa a los uruguayos, ¿no? Entonces, creo que tenemos un gran equipo, creo que tenemos un muy buen programa. Y bueno, le tomo la palabra a Gabriela, pero yo igual sigo un poco preocupado, ¿no? Veo que cada vez que se habla de represión, se dice, sí, ya no pensamos como antes, nos hemos adaptado no sé, al mundo moderno, no sé cómo llamarlo, pero luego cuando realmente hay que elegir algo, como en la mesa interpartidaria o como en el plebiscito de los allanamientos nocturnos, están sistemáticamente en contra, ¿no? Y si no tenés la voluntad de entrar a una boca de droga de noche, y bueno, entonces trabajar en seguridad pública se hace imposible, porque de vuelta le hago recordar a la ciudadanía que somos uno de los 4 países del mundo que no hacen allanamientos nocturnos. ¿Y qué le aportaría el allanamiento nocturno a Y esta todo. realidad uruguaya? Todo. Y quiero decir una cosa, no solamente en Uruguay se hacen allanamientos diurnos, sino que también se hacen nocturnos y en hogares. Porque en la ley de violencia basada en género, que pasó el Frente Amplio, cuando la víctima es una mujer y se enmarca dentro de esa ley, se pueden hacer allanamientos nocturnos. Es decir, siempre es muy, no sé, es confuso, porque cuando se trata de femicidios, ahí hay que elevar las penas. Cuando se trata de algún tipo de tema de género, ahí sí la represión florece en el Frente Amplio. Pero si no. Si es un hombre el que está siendo torturado o golpeado dentro de una casa, ahí la policía tiene que esperar hasta que salga el sol. O sea, es un sinsentido. La verdad que es un sinsentido, ¿no? ¿Y qué nos ayudaría? Muchísimo, muchísimo. Es decir, por poner un ejemplo, si tenemos ahora a Marcet a 2 cuadras y alguien lo descubre, que está ahí, la policía va a ir, pero como ya no está el sol, tenemos que esperar, tenemos que darle 12 horas para que destruya todos los documentos que quiera, para que destruya la droga, como sucede con el narcomenudeo, para que la tire por el water, para que agarre las armas y las tire por la ventana 200 metros a la casa al lado, para que él se fugue, en el peor de los casos, y no podemos allanar la casa al lado, ¿no? Es decir, le damos una impunidad durante la noche a la delincuencia en Uruguay que no tiene ningún sentido. Y por eso es que se hacen allanamientos nocturnos en Argentina, en Brasil, en Chile, en España, en Dinamarca, en Australia, y nunca hemos escuchado que sea un problema, ni siquiera un tema de discusión, ¿no? Algo le pasa al Frente Amplio que cuando hay que usar a la policía, dice que sí, pero luego a la hora de hacerlo está en contra, ¿no? Y eso es preocupante. Gabriela. Bueno, sobre allanamientos en general, allanamientos diurnos no tenemos ningún problema, y cuando estamos hablando de Marcet o con cualquier otra banda de narcotráfico, efectivamente durante el día se puede, con el mismo procedimiento se puede abordar. No creo igual que Marcet tenga la droga, las armas y todo en su casa, o de hecho se puede vigilar todo el entorno sin necesidad de entrar. Para los allanamientos, tanto diurnos como nocturnos, se pueden hacer siempre y cuando no sean en hogares. Y cuando se trata de violencia doméstica, nosotros no estamos hablando de violencia doméstica para las mujeres. Obviamente que la mayor parte de los casos de violencia doméstica, las víctimas son mujeres. Podría suceder que haya un caso de violencia doméstica contra un varón y el hecho del allanamiento nocturno va a estar presente, porque ¿qué significa? Que la persona cuando denuncia ya está avalando la entrada al hogar. Entonces la persona está avalando la entrada del hogar y ahí es que nosotros vemos correcto el allanamiento nocturno. Lo que seguimos manteniendo firme es el tema del atacar bocas de droga y el narcomenudeo con un allanamiento nocturno, que sabemos que del otro lado, ¿sí? En las bandas hay otra fuerza
el factor sorpresa y también las víctimas que están, las posibles víctimas, perdón, que pudieran estar adentro, como en una casa hay menores, hay mujeres. Cuando hablamos de allanamientos nocturnos para violencia doméstica, quiero dejar bien claro que es tanto para cualquier víctima de violencia doméstica, puede ser una mujer, puede ser un varón, puede ser un menor, un adolescente. O sea, en ese sentido nosotros de hecho lo legislamos. Y si queremos represión en temas de narcotráfico, tenemos otras herramientas. El allanamiento nocturno en donde no hay hogar, en depósitos, en estudios profesionales para poder recabar información, clubes deportivos, ahí no hay ningún problema. Y lo que sí sería importante es poder trabajar con respecto al lavado de activos fuertemente, porque también ahí es donde seguimos la ruta del dinero. Sí, los dos partidos hablan del tema. La misma pregunta para los dos, ¿no? En tema de allanamientos. ¿Ustedes consideran que tenemos la policía preparada para aplicar esta herramienta en la noche? Sin duda alguna. Es decir, primero, Uruguay tiene la policía mejor equipada, mejor formada, mejor capacitada y mejor armada de América Latina, sin lugar a duda. De vuelta, no estamos hablando de algo excepcional. La razón por la cual esto se tornó excepcional es porque en Uruguay, al Frente Amplio, no sé por qué, no le gusta ninguna medida que tenga que ver con represión, y a su vez también yo creo que por un tema político de polarizar a la sociedad que siempre permite militar. Digo esto porque Bonomi estaba a favor, Julio Guarteche estaba a favor, director nacional de la policía. A ver, ¿quién me dice que Julio Guarteche no conocía a la policía, no sabía lo que era bueno para la policía o no le importaba la vida de sus policías? Mario Lallera, se sabe cuando estaba en el Ministerio Interior que también decía que estaba a favor. Hoy está en contra, ¿no? Hoy está en contra. Jorge Díaz se cansó de dar entrevistas diciendo que estaba a favor, hoy está en contra, ¿no? A mí me sorprende cómo los votantes del Frente Amplio ven a sus autoridades cambiar de opinión con tanta facilidad cuando cambia el gobierno y no se sienten un poco engañados. No sé, me sorprende a mí. Pero volviendo a la pregunta, lo hacen todas las policías del mundo sin ningún problema, la nuestra también lo puede hacer sin ningún problema. Tenemos cuerpos policiales que, como dice Gabriela, ya realizan hoy allanamientos nocturnos, solo que no en hogares, e incluso los realizan en hogares, cuando es en el marco de la ley de violencia basada en género o de violencia doméstica, donde también hay niños, donde también hay víctimas, y lo hacen sin ningún problema porque están capacitados, entrenados, equipados y armados para esa tarea, ¿no? Gabriela. Sí, entiendo que la policía está preparada y si no está preparada se tiene que preparar. No hay excusa, no se le puede decir a la ciudadanía que determinado operativo no se va a hacer porque la policía no está preparada, porque tiene que estar preparada. Si no lo está, lo va a estar. En eso estamos de acuerdo. Con respecto a los cambios de opinión, yo creo que las realidades van cambiando, ¿no? Y cuando en algún momento se pudo estimar que determinados operativos eran viables y hoy no, es porque también las realidades cambian en cuanto a la complejidad que se dan en algunos delitos, sobre todo con cómo está armada las bandas criminales, qué es lo que están esperando el factor sorpresa. La complejidad y la violencia se ha profundizado y eso también es para atender. Que cambiemos de opinión yo no lo veo como una debilidad. No voy a hablar obviamente por Bonomi, porque no está, y tanto también Guarteche no, pero bueno, Lallera ha explicado en varias oportunidades por qué hoy no está de acuerdo con los allanamientos nocturnos y hay otras compañeras y compañeros que se han manifestado en contra del allanamiento nocturno, no por una mano mágica que nos dijo que teníamos que estar en desacuerdo, sino porque entendemos que hay otras formas de atacar el narcotráfico. Les propongo una pequeña pausa y volvemos con un tema importante. Seguimos conversando, se los cuento después de la pausa. Todos son importantes. Todos son. Todos. El que viene también es importante. Muy Hay bien. mucho más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando de seguridad con Diego Sanjurjo y Gabriela Valverde. Me quedó un tema, pocos minutos, o sea que voy a apelar también al poder de síntesis de los dos.
Un tema que es importante, todos son importantes, como dice Diego, pero homicidios, ¿no? El presidente de la República, Lacalle Pou, dijo el otro día que era un tema pendiente, ¿no?, de este gobierno. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo se puede mejorar? Le pregunto esto a los dos. ¿Empiezo? Dale. Sí, bueno, sí, nosotros vemos con muchísima preocupación el nivel de violencia que hay, no solo en la cantidad de homicidios, sino cómo han sido, con una virulencia impresionante, y además porque están vinculados también ahí niños, niñas, adolescentes, en estos últimos tiempos. Nosotros miramos con mucha atención la investigación que hizo Emiliano Rogido con Ignacio Cano y Dorian, porque allí hicieron una evaluación de algunas políticas que se han llevado adelante en América Latina para la reducción de homicidios. Obviamente hay algunas políticas que, algunos procesos que han ocurrido en estos países que no han tenido ningún impacto, otros que son promisorios, hay que esperar un tiempo más, y otros que han dado resultados. Y en este sentido vemos importante el tema de las armas de fuego que hay en manos de las personas, que ahí tiene que haber una política con respecto al control, a las exigencias para el porte y la tenencia, y el control de las armas y de las municiones también. Hay informes en América Latina, habría que ver cómo se proyecta implementarlo en Uruguay, pero por ejemplo, el director del Hospital del Cerro, donde recibe una de las la afluencia de la mayor cantidad de víctimas que hay en cuanto a heridos, lesiones de armas de fuego, ahí habla sobre una trazabilidad de las armas o de las municiones, que para nosotros es importante poder abordarlo en este sentido, como para proyectar propuestas en este sentido de reducir los homicidios de manera eficaz. Diego, ¿cómo se ve desde el oficialismo este tema? Bien, primero nos preocupa mucho y nos frustra mucho, ¿verdad? Porque la mayoría de los delitos han bajado, a veces de manera significativa, pero los homicidios son un delito particularmente grave y que no hemos logrado reducir menos de apenas un 10%, como mucho, con relación a 2019, ¿no? Insuficiente, claramente. Es un tema que viene hace mucho tiempo, no solamente el número era mayor durante los años anteriores a nuestro gobierno, también los homicidios de niños y adolescentes eran bastante mayores en el último quinquenio del gobierno del Frente Amplio. Eso lo quiero dejar claro porque a veces se dice que la virulencia o ese tipo de víctimas han aumentado y no es cierto. Dicho eso, es un tema que nos preocupa mucho. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos el Cerro con casi 120 efectivos adicionales para que no continúe un conflicto entre bandas que se había desatado hace unos días, ¿verdad? Ahora, el problema es que la policía no puede mantenerse estática en un lugar, tiene que moverse a otro lado, simplemente porque no hay suficientes efectivos y seguramente no los podría haber, ¿no? Entonces, acá es donde ese enfoque dual, ese entender la seguridad como también la prevención, es clave. Es decir, a corto y mediano plazo es la represión, es la investigación, la disuasión y la policía la que tiene que actuar para apagar los focos y para ir bajando poco a poco los homicidios y la inseguridad en general. Ahora, la razón por la que se están matando en estos barrios es por narcotráfico. Y el narcotráfico en realidad responde a una demanda de drogas, ¿no? Entonces, cuando en el programa del Partido Colorado decimos que queremos crear 20 centros públicos de tratamiento de adicciones, nos referimos a esto. Es decir, hoy por hoy, una persona sin recursos que tiene un problema de consumo problemático de drogas, no tiene a dónde acudir. Si tiene problemas de salud mental tampoco, no tiene a dónde acudir. Y eso es lo que llama el narcotráfico. No tendríamos estas guerras entre bandas si no tendríamos a tantos consumidores, y sobre todo consumidores problemáticos o de pasta base o de sustancias de este tipo, ¿verdad? Entonces, yo creo que para lograr realmente una reducción significativa de este tipo de delitos, este tipo de problemas, y tenemos que atacarlo también por la prevención, y en ese sentido tratar las adicciones, mejorar la convivencia en esos barrios,
es absolutamente clave. Diego, Gabriela, les agradezco mucho la visita esta noche y este intercambio. Muchas gracias a vos Muchas gracias, y muchas gracias a Diego también por compartir el programa. Gracias. Igualmente. Saludos. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chau.